Debates. Gladys en Éxitos. En esta segunda hora, como adelantaba, queremos tocar el tema de los contenidos. Cuando digo contenidos, bueno, es un amplio espectro, porque estamos hablando de los contenidos de redes, los contenidos de la música, los contenidos de la literatura, los contenidos del humor, los contenidos de programas como este. En general, son formas de expresarnos. Esa expresión tiene límites, es un derecho, obviamente, está dentro de ese concepto de libertad de expresión, pero también tiene deberes que deben responder a esas normas morales, a esas normas incluso legales de cada país. Para desarrollar este tema, tenemos a tres especialistas, a quien es abogado, Carlos Trapani, coordinador del programa de Buen Trato de SECODAP, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello. Bienvenido, Carlos, buenas tardes. Un gusto saludarte. Gracias. Te ponemos ahí en pausa un segundo mientras incluyo también a nuestros otros dos invitados, a Jorge Luna, quien es sociólogo, es profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Profesor, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola Gladys, un placer saludarte, igualmente a ti y a tu audiencia. Gracias. Y a Joaquín Ortega, profesor universitario también, politólogo, narrador audiovisual, libretista de humor. Bienvenido, profesor. Muchas gracias por la invitación. Feliz tarde. Gracias. Bueno, este panel básicamente gira en torno a esos contenidos, incluso la opinión, ¿no? La opinión que se expresa, por ejemplo, a través de las redes sociales, que ahí queda y que puede hacer mucho daño. Siempre se ampara, el argumento de la mayoría es, existe libertad de expresión y yo puedo decir lo que quiera. Y ahí me detengo para sus reflexiones justamente, de acuerdo a lo que van viendo. Creo que en esto ha contribuido mucho las redes sociales, ¿no? En lo que podría ser una decadencia en nuestra manera de comunicarnos, de expresarnos. No sé cómo lo ven ustedes, igual vamos a empezar con Joaquín Ortega, justamente como profesor, politólogo, narrador audiovisual, libretista de humor, bastante que se ha metido dentro de esta área a analizar este tema de los contenidos. Profesor, para usted, ¿qué es lo más relevante a destacar y a entender dentro de lo que, nos toca comunicar? Pues queremos comunicar, ¿de qué manera lo debemos hacer y qué debemos tener presente? Bueno, fundamentalmente cuando se comunica a través del humor estás de alguna manera tomando cierta posición frente a la realidad, ¿no? Digamos que lo más importante es que pudieras ver el mundo desde el punto de vista del humor como una especie de equivocación macabra, o puedes verlo como algo que es muy contingente y que, bueno, que básicamente va a ser algo pasajero, ¿no? Entonces, cuando ves el humor desde ese punto de vista, todo es susceptible de un chiste. El problema es que, bueno, en un mundo ideal tú estás sometido a la libertad y la responsabilidad, eres libre de decir cosas, pero también eres responsable de decir esas cosas. Entonces, creo que el punto fundamental es que lo primero que tiene que hacer alguien que produce contenidos o que escribe o que se comunique, que entienda en cuál contexto está viviendo, porque definitivamente existen normas sociales, pero también existen normas en las plataformas, es decir, ciertas cosas que hay que entender que tú no puedes transgredir porque te están dando un espacio en donde literalmente no es tu casa, sino que eres un invitado en esa casa. En las redes sociales, pero podemos trasladar a otros espacios, por ejemplo, el episodio reciente entre el comediante Led Varela y el artista Nacho. Eso fue un escenario de teatro. Sí, y tiene el tema pues de lo que se entiende hoy como las susceptibilidades, ¿no? Estamos dentro de una sociedad del espectáculo y literalmente jugar a la guerrilla o poner bombas cazabobos es lo que mejor hacen estos nuevos comediantes. Recordemos a José Rafael Guzmán, amigo de Led Varela, cuando hace 2 o 3 años dijo, algo que voy a decir, todas las personas, todas las muchachas de servicio roban. Entonces eso generó un revolú. ¿Qué está haciendo muy inteligentemente para ese tipo de público? Led Varela, bueno, él busca quién es la persona que más quieren los venezolanos en Miami. Bueno, ese tipo es Nacho, me voy a meter con él para levantar atención. Entonces son estrategias de mercadeo, de terrorismo de mercadeo o de guerrilla, mercadeo de guerrilla, pero por supuesto con los elementos de los contenidos actuales. Es decir, tú puedes agredir a las personas verbalmente, unos los dejarán pasar, otros hicieron como Nacho, a mi juicio, muy equivocado, porque al final le terminó dando fue tarima a LED. Claro, entiendo. Ahora paso a Carlos Trapani como abogado, justamente. ¿Cuál es el límite dentro de lo legal? Cuando los contenidos se consideran que están haciendo apología del delito. Carlos. Fíjate, uno de los valores fundamentales de la democracia es la libertad. Y en el ejercicio de esa libertad se materializa a través de la posibilidad que yo tengo de expresarme libremente, sin miedo, sin temor, en aquellos temas donde yo considero que tengo algo que aportar. Esa es la esencia de la democracia y la esencia de vivir con libertad, pero ningún derecho es absoluto. Todo derecho tiene un deber correlativo. Si bien yo tengo el derecho a expresarme, tengo unos límites.
y esos límites implican los derechos de otra persona. Y yo no puedo hacer ejercicio de la comunicación para ofender, para humillar, para descalificar, para discriminar, porque evidentemente hay unas consecuencias legales, ¿no? Hay un conjunto de leyes especiales que protegen, por ejemplo, a grupos específicos, personas con discapacidad, niños, población indígena, bueno, que tienen un marco legal específico, bueno, frente a aquellos actos que pudiesen ser discriminatorios. ¿Cuál es el reto? Bueno, que todos podemos ser potenciales comunicadores, por entender que la comunicación también tiene un conjunto de estudios, de disciplinas, de ciencia, y una de las ventajas que ha hecho las redes sociales, bueno, es que ha acercado la comunicación a la gente. Si yo me siento con la libertad y con el poder de expresar mis ideas, pero mucho cuidado porque no puedo expresar lo que quiera, de la forma que quiera, porque hay unas consecuencias legales, ¿no? Entonces, mis derechos comienzan y terminan donde comienzan los derechos de las otras personas. Claro, están las consecuencias legales y las consecuencias morales también. Y ahí podemos poner el episodio de otra persona que, bueno, que está en las redes muy presente, que hace humor a su manera, que es la Titi, y podemos hablar también de mi caso, con el editorial que hice, bueno, básicamente un pronunciamiento como venezolana, como ser humano, como comunicadora, como periodista, sobre aquello que yo sentí nos agredía además en el gentilicio de la identidad nacional, pero sobre todo para mí la cosa más grave de esos tipos de contenidos, que incluso algunos apoyan, es la apología al delito que sentía había en ese contenido, invitando a otros incluso a emular, a copiar ese comportamiento, en este caso en un país como Estados Unidos, donde hay unas normas legales y cualquiera de esos contenidos puede ser considerado eso, una apología de delito y una falta importante a esas normas legales. Y ahí paso a Jorge Luna, profesor, sociólogo justamente, el impacto que ese contenido puede tener socialmente. El problema está, Gladys, en dónde conseguir el límite. El límite, y voy a tomar lo que dijo ahorita Carlos, en un país democrático, más allá de los impactos que por supuesto son negativos en cualquier estrato de la sociedad, también no hay que olvidarse de que esas libertades que nosotros estamos tratando de, digamos, de llevar a cabo, de poner de mostrarlas, que nosotros podemos decir cualquier cosa en cualquier momento, como bien decía Carlos, tiene una contraparte de una responsabilidad. Sin embargo, moralmente puede ser pechado, pero yo quiero ir un poquito más allá y mencionar que lo complicado en este momento, y es un debate que está sobre todo en Estados Unidos, a partir de su primera enmienda, es hasta dónde están mis derechos como ciudadano y hasta dónde puedo hablar, qué puedo decir sin considerarlo un delito. Y eso es un problema de Estados Unidos y del resto del planeta. Uh-huh. Sí, es complicado. De hecho, recuerdo, por ejemplo, un episodio que fue el del Caracazo, que dejó una gran enseñanza a los medios de comunicación tradicionales, porque a raíz de la transmisión que se hizo, básicamente el difundir las imágenes de aquellos saqueos, de esas acciones violentas, pues el análisis sociológico posterior, incluso de psicología social que se hizo y hasta legal, fue hasta dónde pudo haber contribuido, ¿no?, esa transmisión a propiciar aún más saqueos en el país, ¿no?, y en el caso particular de Caracas. Y a uno le quedó ese aprendizaje, esa enseñanza, y es un tema que, bueno, hasta el sol de hoy, cuando pasan algunos episodios de violencia, pues se cuida mucho de la manera como se transmiten, como se difunden, por la responsabilidad que usted está mencionando, profesor. Y ahí paso otra vez a Carlos Trapani y luego a Joaquín Ortega. Carlos, porque el punto es que hay contenidos incluso que pueden derivar en pues un problema mayor de seguridad de Estado incluso. Entonces ahí también, dentro de ese marco de libertad de expresión que yo defiendo como periodista y como ser humano y como comunicadora, también entiendo la responsabilidad que uno tiene y hasta dónde puede llegar. Hay límites, pero ¿cómo establecer esos límites sin que se incurra en la censura, en la autocensura, en la violación del derecho fundamental a la libertad de expresión? Sí, ahí voy con el tema de la libertad. Creo que establecer límites en una sociedad democrática es complejo, porque ha habido prácticas, incluso en el país, que de cara, por ejemplo, a la protección de los niños, yo establezco mecanismos de censura, o peor aún, los propios comunicadores o periodistas se censuran de tocar temas de niños para evitar eventuales consecuencias legales. Yo creo que el antídoto frente a esa realidad es la educación. Creo que el antídoto tiene que ser la formación. ¿Cómo comunicamos para la responsabilidad? Yo creo que ese es el reto. Y yo siempre en los talleres de formación a periodistas, lo que digo, bueno, si fuese mi hijo el centro de noticias, ¿cómo me gustaría que sea reseñada?
Entonces ahí llega un trabajo importante de los comunicadores o las personas que tienen esta capacidad de penetración con grupos, jóvenes, adolescentes, bueno, de que nuestro discurso, nuestro verbo modela un comportamiento, marca pautas, o sea, eso tiene una responsabilidad. Si bien las redes democratizó esa posibilidad de acercarnos a otro, bueno, hay que hacerlo con responsabilidad y el antídoto que hay tiene que ser la educación. No censurar por censurar, porque tenemos entonces ese grave problema, bueno, de cómo utilizamos en nombre de los niños o de grupos vulnerables, limitar lo que pueda decir una persona. Exacto, Y creo que el reto claro. no se trata de no hablar de los problemas, el tema es cómo lo digo y en qué enfoque yo le doy a los problemas. Pero Entonces, evidentemente, en un país democrático, y yo siendo defensor de derechos humanos, no puedo estar de acuerdo con mecanismos de censura, y menos cuando se habla de totalmente. la protección de los niños o de otro grupo. Sí, me pasa igual, pero sin duda está el tema de la responsabilidad y ahí vuelvo antes de pasar que debe estar esperando el profesor Joaquín Ortega, pero con el sociólogo, el profesor Jorge Luna, justamente cómo se educa, cómo se puede educar para esto cuando ya se sabe que los medios se democratizaron, profesor, ya están en las manos de todo el mundo y cada quien hace uso como quiere, de acuerdo a su criterio o hasta falta de criterio, justamente de esas redes sociales. Y bueno, ya se ha demostrado con hechos cuánto impacto tienen, además, ¿no? En nuestro comportamiento incluso. ¿Cómo se puede educar algo ya que es tan gigante? Eso es una pregunta de respuesta complicada, pero para tratar de hacerlo rápido, yo creo que hay que prestar especial atención a esos modelos que las personas toman como ejemplo, como esos aspiracionales, donde hay que tener cada vez más cuidado con lo que se dice. Cuando tú mencionabas el problema de lo que se dice y lo que se comunica, me hiciste acordarme del genocidio de Ruanda, donde básicamente a los Hutus le decían a los Tutsis, ustedes son unas cucarachas, y eso bueno, generó, al final no fue, digamos, uno de los disparadores, pero fue parte de un genocidio que mató alrededor de 1 millón de personas, ¿no? Mm. Entonces hay que tener cuidado. Mi idea de educación partiría no solo de los niños, sino de, bueno, ok, estos líderes de opinión que tienen cierto peso específico en la sociedad, qué es lo que están diciendo y cómo lo están diciendo. Claro, y ahí tenemos el problema de que muchas veces, bueno, esos mismos líderes, tú sientes que se están desviando, ¿no? De esa responsabilidad que deben tener a la hora de comunicar. Pasa con la música también, aquí pasó con el profesor Ortega, porque además hay dentro de las canciones, incluso desde siempre, algunas que hacen hasta apología de delito, o por lo menos están centradas en antivalores. Yo lo escucho con mi hijo, me pasaba que incluso, bueno, fue conectando con algunos géneros y cuando nos poníamos a escuchar juntos, yo me la pasaba era al lado de él traduciendo, o sea, tratando de explicarle cada frase y decirle, eso no está bien, hijo. Pero yo no podía evitar, porque era parte de la tendencia y ahí estaba, pues él como muchos otros escuchando eso que consideran buena música, cosa que para mí no es. Y es muy delicado, pero cuando uno escucha esas canciones también ve que hay un contenido en algunos casos de apología del delito. Y la gente lo celebra, lo baila, a veces ni lo nota. Profesor Así Joaquín. es. Sí, bueno, fíjate, retomando un poco lo que hemos venido conversando, el humor es de alguna manera una extensión también de una actividad artística, ¿no? Ocurre con el humor, ocurre con la novela, ocurre Con con la la música. literatura, ocurre con lo audiovisual. Entonces, bueno, definitivamente la pedagogía original debería estar en manos de los padres. La gran pregunta es, ¿todo lo que vemos nos hace cometer delitos? No. Pareciera que 50 y 50, ¿no? Es Mm. la respuesta. Entonces ahí entra pues un terreno bien difícil, que es, bueno, quién supervisa a los niños, quién supervisa a los adolescentes, y dónde comienza lo que se consideraba antes vulgar a lo que ahora se parece pues que es cotidiano, ¿no? Pensemos nada más en el tango. El tango estaba vedado hace 50, 60 años porque era un espacio pues de los lenocinios, ¿no? Luego Ujú. pasaría con el bolero, es decir, lo que consideramos a veces vulgar en un momento se convierte pues en algo normalizado en el futuro, ¿no? O en el Mm. presente. Entonces eso hay que tenerlo también porque tenerlo en cuenta porque las sociedades cambian. Entonces, bueno, Cambian. definitivamente hace falta mucha pedagogía y algo que también comentaban los profesores hace un rato, el tema de la empatía, ¿no? Ponerte en el lugar del otro. ¿Cuáles son los límites del humor? Bueno, los límites en donde tú sabes que tú no puedes hacerle ese chiste a tu mamá o no puedes hacerle ese chiste delante de tu hijo. ¿Qué pasa? Ahorita estamos en un momento intercontextual muy importante y muy cenagoso porque lo que yo hago en un teatro con personas adultas que
pasaron los 18 años, puede ser grabado y puede pasar a redes sociales. Y entonces, ¿quién está transgrediendo la ley? Yo que hice un trabajo, una obra para adultos y que luego terminó en TikTok o terminó en Twitter o terminó en Facebook. Bueno, la pregunta es ¿quién es el responsable de eso? Pues empieza una cadena que parece prácticamente Fuenteovejuna, ¿no? El culpable es Fuenteovejuna, todo el mundo. Entonces, ¿qué nos queda? Pues una sólida educación pedagógica y sobre todo pedagogía audiovisual, porque ¿qué pasa? Hay gente que ve televisión y cree que todo lo que ve es cierto. Y bueno, nada, hay que justamente destacar los límites de la ficción y dónde empieza lo verdadero, dónde sigue lo verosímil y dónde empieza la real ficción. Entonces, bueno, eso es un trabajo importantísimo que hay que hacer con los niños desde pequeños, porque está el niño viendo con el papá las noticias y el papá dice, mira lo que pasó en las noticias. Cambian de canal y empiezas entonces a ver otra cosa y entonces el niño cree que es verdad porque el papá acaba de darle de alguna manera una especie de autoridad a lo que ha visto en la pantalla. Eso pensando en formatos como televisión, etcétera, etcétera. Pero ahora cada persona es dueño de su canal. Entonces puede no solamente ver lo que quiera desde su móvil, sino además mostrar las cosas que piensa y hace con el mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, como en toda situación, estos son caminos de ida y vuelta. Está el que utiliza el instrumento de manera positiva y están los que terminan utilizando el instrumento de manera negativa. Un cuchillo es bueno o es malo, puede ser un bisturí, pero también puede ser un instrumento corto penetrante para cometer crímenes. Entonces creo que aquí fundamentalmente hay que ponerse también en el lugar de los que generan los contenidos y entender que estamos viviendo tiempos muy confusos que inevitablemente incluso desde el punto de vista ético están sufriendo una serie inmensa de elementos corrosivos, porque bueno, sabemos pues que ahora las agendas educativas están respondiendo a algo que no son considerados útiles para los padres, ¿no? Entonces, bueno, exponer a los niños a una hipersexualización a veces no viene de los medios de comunicación, a veces viene de ciertas agendas, de ciertos colegios, de ciertas partes vinculadas pues a la globalización woke, etcétera, etcétera. Entonces me toca, bueno, por supuesto, dentro de lo que va a ser el cierre, ya con el profesor Jorge Luna, justamente el planteamiento que ha hecho el profesor Ortega sobre lo que es el comportamiento hoy en día social. Si hay una cosa que ha evidenciado también las redes sociales, es aquello que se decía también en los medios tradicionales y por lo cual eran cuestionados por los contenidos que muchas veces buscaban, que la gente decía eso es pan y circo, qué horror, qué vulgaridad, pero al final es lo que la gente quería ver, o por lo menos demostraba era lo que más le interesaba, la noticia negativa, el sensacionalismo, la vulgaridad, y así lo estamos viendo en las redes sociales. Entonces, al final, que mostrando la sociedad hoy en día dentro de ese cambio constante en el que estamos, es una decadencia social, porque si es así o estamos en un momento disruptivo, de romper con todo lo establecido, entonces bueno, hay que pasar por este proceso hasta que finalmente se decante y agarremos cierta lógica en nuestro comportamiento y también esas publicaciones de contenido en sus diferentes formas. Profesor Luna. Yo no quiero decir que estamos en un momento pendular. Yo creo que todas las generaciones nos parece lo que traen las nuevas generaciones peligroso por temas de miedo al cambio. No quiero decir que lo que están haciendo algunos comediantes o algunos políticos o algunas personas sea lo correcto. Lo que sí quiero concluir y dejar como mensaje es que todos los discursos, todo lo que uno dice está cargado de nuestros preconceptos, de nuestra ideología, de nuestras creencias. Y hay que tener cuidado con lo que decimos, sobre todo si está sensible a ser publicado en redes sociales, porque sí, estoy totalmente de acuerdo. Tú puedes crear un show para adultos, pero la verdad es que tú no controlas quién te está filmando, no le quitaste los celulares al entrar, entonces, bueno, tienes que tener un poco bueno, si sabes que se puede venir el tiburón, pues bueno, no lo de sentido común. Así de es. sentido común, profesor. Exacto. Y cerramos también con Carlos Trapani como abogado, coordinador del programa de Buen Trato de SECODAP. También sus conclusiones, de acuerdo a todo lo que se ha dicho, me ha parecido interesantísimo este panel. Básicamente lo que ha buscado es que, bueno, como tarea nos llevemos a la casa la reflexión de hasta dónde debemos llegar de ese derecho que tenemos a expresarnos por sus diferentes medios, vías, porque aquí hemos tocado el humor, pero también es la música, es el uso de las redes sociales, es la opinión que damos en esas redes sociales, en fin, las diferentes maneras de comunicarnos. A ver, para terminar, y desde ese punto o ese marco legal que existe en los países también. Fíjese, la expresión es un derecho y la participación es un derecho, es una conquista, bueno, que ha llevado muchísimos años de una lucha social importante. Ahora bien, tenemos que reconocer que incluso los niños tienen derecho a informarse y expresar sus opiniones en aquellos temas que consideran que son de su interés.
En función a eso, insisto, creo que el antídoto tiene que ser la educación, tiene que ser la pedagogía. La LOMNE reconoce que los niños tienen derecho a una educación crítica de los medios y de los contenidos que consumen. Porque a mí me preocupa mucho los contenidos violentos que escuchan en una música, pero también la violencia que ven en casa. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos a los niños sujetos activos de su propia protección? Y eso implica hablar de estos temas, que los chicos puedan reconocer cuál es un contenido violento, cuál es inadecuado, cuál es falso, cuál es distorsionado, cuál es verdadero, y eso implica educación. Entonces, ¿cómo podemos transversalizar en los planes de estudio, por ejemplo, buenas prácticas y metodologías para el uso responsable de la comunicación? Por poner una recomendación práctica, o cómo hacemos a los niños comunicadores, o cómo abrimos espacio entre medios de comunicación, escuelas, periodistas y niños. Entonces yo creo que ahí hay un espacio importante donde en la LOMNE en sugería metimos muchos avances, pero después por desinformación, por miedo, por toda esta complicación institucional, esos espacios se fueron perdiendo y hoy estamos cosechando este problema de anarquía en lo que digo y cómo lo digo y en función de eso, bueno, cuando yo violento no la norma. En definitiva, claro, es la educación, es la libertad, es la posibilidad de expresar mis ideas con libertad y sin miedo. Claro, porque al final se cae en eso que yo llamo libertinaje, ¿no? Sí, Carlos. Sí, evidentemente, todo derecho tiene un deber correlativo y eso es algo que tenemos que fomentar desde la escuela. Y evidentemente rescato y valoro el rol de los padres en la protección. Si yo sé que las redes sociales tienen límites de edad, yo como padre tengo que garantizar, hacer cumplir esa pauta de esa norma que es de la red social. Si hay un contenido que mi hijo está escuchando y yo me doy cuenta y tengo que orientar el mensaje, evidentemente ahí tengo un rol de protección. Pero para que el papá pueda formar, el papá tiene que estar formado también. Entonces, fíjate que es un tema que tiene muchísimas aristas, pero también da un gran espacio, una oportunidad para poder aprender y poder hacer transformaciones en las prácticas sociales para tener más democracia, más libertad, mejor educación y mayor participación. Ese ha sido el propósito de este panel con ustedes. Les agradezco mucho su participación. A Carlos Trapani como abogado, a Jorge Luna como sociólogo y a Joaquín Ortega como profesor también politólogo y narrador audiovisual, libretista de humor. Son las 4:56. A ustedes también gracias por su compañía. Espero que haya sido un programa útil. Será nuevamente mañana a